Ahora de la tercera zona, que es la zona más interesante desde el punto de vista histórico, que es la zona de Marruecos, la relación de España con Marruecos, con la zona del norte de Marruecos. España tuvo siempre una relación multisecular con algunas enclaves marroquíes. España tuvo ha tenido y tiene dos plazas de soberanía, dos ciudades españolísimas como son Ceuta y Melilla, antes incluso de que Marruecos existiera. Y junto a ellos existían también una serie de islas y peñones, Chafarinas, Vélez de Gómara, el Peñón de Alucema, etcétera, etcétera. Pero en Ceuta, en 1859, a mediados del siglo pasado, España es atacada por una serie de bandas fuera o a veces mandada de manera subrepticia por el sultán. El sultán no tenía autoridad quizás en la zona norte de Marruecos, en el protectorado norte de Marruecos. Ahí había una serie de figuras como el rey Suni, como el Rogui, etcétera, etcétera, que campaban a su respeto, o como el Glawi en el sur, ¿no?, en la zona de Marrakech. España, atacada en su dignidad, prepara la guerra de África. Es una batalla victoriosa encabezada o dirigida por un chicharrero, don Leopoldo O'Donnell, que había nacido en Santa Cruz y que le va a conceder posteriormente, siendo presidente de gobierno, el título de ciudad a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La campaña de Marruecos, la campaña de África fue una gran guerra y una paz pequeña, porque España prácticamente no saca ninguna ventaja territorial, salvo Isni, que tarda casi 74 años en ser ocupada por el general Capaz, y amplía ligeramente los perímetros de Ceuta y Melilla. Pero España, en esos años entre 1860 y 1906 y 1912, que se responsabiliza de la civilización del protectorado norte, España sigue haciendo una gran labor civilizadora en el norte de Marruecos, concretamente en Tánger. España, por ejemplo, establece en Tetuán el primer periódico del reino jalifiano, el del reino alagüita. España establece en Tetuán, digamos, un periódico admirable, el Eco de Tetuán, fundado por Pedro Antonio Alarcón. Pedro Antonio Alarcón está considerado quizás uno de los primeros corresponsales de guerra, y si no es el primero, sí es por lo menos el primer enviado que establece un periódico en el sitio donde es enviado, en Tetuán. Hoy es una joya de hemeroteca, ¿no? Pero es que España no solamente establece los primeros diarios, los primeros periódicos en Marruecos, sino que también establece en Marruecos el primer servicio de correos, gracias al apoyo logístico de los consulados en las ciudades marroquíes. Establece una especie de Pony Express que después ha sido reflejado en las películas norteamericanas, uno de cuyos jinetes fue Buffalo Bill. España establece también en Marruecos el primer cable telegráfico que une Tánger con Tarifa. Establece también en Marruecos, concretamente en Tánger, en una ciudad maravillosa, el primer servicio de teléfono. Establece en Marruecos también la primera luz eléctrica, gracias al capital invertido por el Marqués de Comillas. Establece también en Marruecos, en Tánger en concreto, la primera imprenta hispano-marroquí. Es decir, que fuera de las responsabilidades políticas, España es generosa con Tánger y con Marruecos. Digamos, el vacío político nacional que supone el norte de Marruecos, fuera de la autoridad del sultán, llama la atención a las colonias europeas e intentan ser ocupados por Alemania. Manda una expedición a Agadir, también el canciller, el emperador alemán, el emperador alemán va también a Marruecos. Francia e Inglaterra se asustan y acuerdan una inefable conferencia en 1906, que es la célebre conferencia de Algeciras, cuyo centenario acabamos de celebrar el año pasado. Y también posteriormente se establece el Tratado de Madrid, en el cual Francia y España se reparten Marruecos. A España le tocó la parte, digamos, estéril, la parte inútil de Marruecos, y además la parte más levantisca y belicosa, la parte del norte. Francia se coge la parte más productiva y la parte más civilizada, que es también rápidamente dirigida por un residente francés, el general Lyautey, que era un enemigo acérrimo visceral de España. Afortunadamente, el general Lyautey fue sustituido por el general Pétain, que fue el gran defensor de Francia en la Primera Guerra Mundial, y que gracias a cuya ayuda conseguimos desembarcar en Alucema y recuperarnos de los desastres militares de Anual y de Monterruit. Como les decía, España, tras el Tratado de Madrid de 1912, se encarga del norte de Marruecos de civilizarlo bajo mandato internacional, pero ante las dificultades que encuentra, porque España encuentra un territorio difícil orográficamente, eso sí, de una gran belleza que yo los invito a que ustedes conozcan, difícil de comunicaciones, no existían comunicaciones entre los poblados. España encuentra que solamente dos núcleos pueden ser considerados como ciudades. Uno es Larache, la antigua Hespéride,
Larache, que era la antigua ciudad de los fenicios, del cual se basan logísticamente para venir a Canarias, para encontrar la púrpura y encontrar el garum. Y también encuentran Tetuán. Tetuán era, con España llega a su máxima belleza, se llamó la pequeña Jerusalén, se llamó la Gran Sultana, se llamó la Blanca Paloma, pero lo demás eran poblaciones, eran acumulaciones de casas, y además estaban poblados, estaban, digamos, dominados por los señores de la guerra, que a mí me recuerda mucho a la actual Somalia. Somalia es un agujero negro político que crea enormes problemas internacionales, entre ellos la piratería. Y hablando de Somalia, hemos de decir que España, a mediados del siglo XIX, intenta también tener un enclave geográfico pasado el Canal de Suez, que entonces iba a abrir, la gran obra de Fernando Lesseps, porque España tenía Filipinas, y España quería acceder a las Filipinas a través del Canal de Suez, y manda a Bar, que es un gran aventurero, un gran africanista, ¿no? España, por volver al tema, intenta, la única zona civilizada del norte de Marruecos es Tánger, que no entraba en la zona del protectorado. Tánger en esas conferencias de Madrid y de Algeciras alcanza, digamos, el grado de ciudad internacional, de zona internacional, y Tánger era en Marruecos otra galaxia. En Tánger conviven pacíficamente musulmanes, judíos y cristianos. Se hablaba un español perfecto, quizás era una ciudad multilingüe con gran dominio del español. Curiosamente, en Tánger es la única ciudad donde no existe un gueto judío, no existe una aljama, no existe una mellak, ni tampoco se aplica la discriminada ley marroquí de la Digma, que discriminaba injustamente a los judíos. España intenta entrar en Marruecos inicialmente de manera pacífica y después sufre unas consecuencias sangrientas muy dolorosas con las batallas del Barranco del Lobo, con el Gurugú y sobre todo con la desgraciada deserción, el desastre anual del verano del 21, donde mueren más de 15.000 soldados españoles abandonados por sus oficiales o por algunos de sus oficiales. Y en Montarruit, digamos, los soldados españoles ahí refugiados bajo las órdenes del general Navarro se rinden a las fuerzas marroquíes con la condición de salvar la vida y ser considerados prisioneros. Cuando los soldados españoles desarmados salen del fuerte Montarruit, van a ser masacrados por unas hordas sangrientas que están bajo de las órdenes de Abdelkrim. Abdelkrim fue el gran caudillo rifeño que, por cierto, tenía un gran afecto y un gran respeto por España. Abdelkrim se forma en Melilla. Abdelkrim es un estudioso de derecho musulmán y derecho español. Y creo que también estudió en Salamanca. Tenía un hermano que estudió ingeniería de minas en Madrid. Y Abdelkrim se vuelve contra España porque un oficial español, con falta de tacto, le acusa con pruebas francesas, siempre los franceses metiendo cizaña, le acusa de trabajar a favor de los alemanes que querían ocupar parte de esa zona. Abdelkrim es detenido, se intenta escapar de la prisión de Robregordo en Melilla y cae y se rompe la pierna, con el cual queda siempre medio inválido, un poco renco, y jura venganza contra España levantando su cábila, la cábila de los Beni Urriaguel, que eran indomables y eran excelentes tiradores. Ocurre la gran desgracia de Anual. Abdelkrim, curiosamente, cuando Marruecos o las bandas influenciadas por el gobierno marroquí atacan el Sáhara español, se ofrece a levantar a los rifeños desde el Cairo, donde por cierto está enterrado. Él murió muy mayor una vez que se escapa del destierro que le habían impuesto los franceses en Madagascar. Abdelkrim, digamos, intenta que España le haga caso para crear la República Islámica del Rif. Estas sangrientas escaramuzas que tanta sangre y tanta pena causaron en España se acaban el año 25 con el brillante desembarco de Alhucemas encabezado por el general Primo de Rivera y se inicia la fecunda pacificación. España hace una tremenda labor sanitaria, hace desaparecer las enfermedades que padece la población musulmana del norte de Marruecos, hace una gran labor educativa. Además, España nunca intenta españolizar. España intenta que la enseñanza sea árabe, que sea islámica, a través de subvencionar las enseñanzas en esas escuelas. España incluso autorizaba periódicos en árabe, edita 21 periódicos en árabe durante la época de la pacificación. España además al final, en los años 50, autoriza periódicos y partidos políticos nacionalistas, cosa que en la España de Franco no estaban autorizadas. España además establece también magníficas comunicaciones
crea ciudades como Nador, como Alucemas, que se llamó inicialmente Villa Sanjurjo. Establece también la radio, redes de radio, establece también el cine, hace unas películas como la canción de Haiza, canciones marroquíes, etcétera, etcétera, cosa que va a repetir después en el África Occidental Española, llevando la radio, llevando la prensa y casualmente la Radio Nacional a través de Tenerife, a través de las antenas del Centro Nacional, del Centro Emisor del Atlántico en Los Campitos. También lleva la señal de televisión. España no españoliza, España, digamos, intenta mantener el alma marroquí en el norte de Marruecos. Pero ocurre que Francia empieza a tener problemas en sus colonias. Francia tenía problemas en Vietnam y sobre todo Francia empieza, cuando viene la oficialidad hispano-argelina de luchar en la Segunda Guerra Mundial y de luchar en Vietnam, en Indochina, perdón, en Dien Bien Phu, que es donde se pierde el orgullo del ejército francés. Esa oficialidad argelina intenta recuperar la independencia de su pueblo que Francia consideraba una provincia francesa. Francia había ocupado Argelia en 1830 y Francia se encuentra en la tesitura de atender dos terrorismos independentistas, el marroquí y el argelino. Como Argelia la consideraba una provincia francesa, abandona y concede la independencia a Marruecos en marzo de 1956, recuperando la figura de Mohamed V, que había sido desterrado por los franceses y que España nunca reconoce al sultán títere de Ben Jarafa. Digamos que a Mohamed V lo destierra a Madagascar. Cuando Francia concede la independencia en marzo del 56 a Marruecos, España no queda más remedio también de conceder la independencia a Marruecos un mes después, en abril del 56. Y hay una anécdota que quizás no sepan, porque ahí España actúa muy honestamente cuando el rey de Marruecos exige o pide al general Franco la independencia del Protectorado Norte. Hay un aprendiz de Maquiavelo, que es el general García Baliño. El general García Baliño fue el último alto comisario de España en Tetuán, y cuando Mohamed V viene a España a darle las gracias al general Franco por la concesión de su independencia, viene a España, está en Toledo, va a Sevilla, va a Granada y después vuelve en un avión español a Tetuán, que era la capital del protectorado español, le digo la Gran Sultana. Y cuando aterriza en el aeropuerto de Tetuán, las masas enfervorizadas de marroquíes van a ver a su sultán, a su rey, a la encarnación de su independencia. Y Mohamed V piensa que esas masas están contra su figura y no se atreve a salir del avión. Es el general García Baliño el que le pone una pistola en la espalda y dice: usted sale del avión porque son sus súbditos, son sus ciudadanos, y viene a aclamarlo. Entonces, una vez que baja del avión, Mohamed V es aclamado por toda esa masa de seguidores marroquíes del norte de Marruecos, ¿no? Simplemente voy a hacer unas líneas que he tomado. Bueno, España es una labor ejemplar, hoy desconocida, hoy incluso eclipsada por el MACSEM, digamos el staff marroquí. Parece como le da vergüenza. Ellos siguen prácticamente sin tocar el norte de Marruecos. Hassan II, que digamos masacra a los rifeños cuando intentan independizarse en el año 58, con oficiales marroquíes que habían servido a Francia. No vuelve a Marruecos, los norteños marroquíes no van al servicio militar, pero digamos ya esto sería otra historia.